Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Estoy verdaderamente emocionado y entusiasmado de embarcarme con ustedes hoy en un viaje que promete ser profundamente conmovedor. Vamos a sumergirnos de lleno en una historia que, sin lugar a dudas, encapsula a la perfección la esencia más pura y resiliente del amor eterno. Sí, me refiero a la inspiradora travesía de Ozge y Serkan, una pareja cuyo vínculo ha logrado dejar una marca imborrable, un legado que, tal como lo anuncia nuestro título, es un amor eterno que conquista. Así que, por favor, prepárense para ser transportados a un relato tejido con hilos de pasión desbordante, desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y, sobre todo, una conexión inquebrantable que parece trascender el mero paso del tiempo. Si son de los que se derriten ante historias de amor que logran inspirarlos hasta la médula, que los conmueven hasta lo más profundo de su ser, entonces, créanme, han llegado al santuario perfecto. Y antes de que nos despidamos por completo de la realidad y nos entreguemos a este viaje emocional, les recuerdo con mucho cariño, si aún no se han unido a nuestra comunidad, no duden en hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí y, por supuesto, activen esa campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas. Su presencia aquí es un regalo inmenso, y su apoyo significa el universo entero para nosotros. Hoy nuestra misión será desentrañar, capa a capa, la magia cautivadora que reside en el corazón de la relación de Ozge y Serkan. No se trata simplemente de dos almas que se cruzaron en el camino y se enamoraron, sino de cómo ese amor se transformó gradualmente en una fuerza imparable, una conquista audaz de la vida misma, con todas sus curvas y contracorrientes. Vamos a dedicar tiempo a explorar cada uno de los momentos cruciales que cincelaron su vínculo, a desmenuzar las pruebas y tribulaciones que sin duda tuvieron que enfrentar y, lo más fascinante, a comprender cómo, a pesar de todo, su amor no solo resistió, sino que floreció con una fortaleza aún mayor. Imaginen por un instante un amor que se niega a desvanecerse con el inexorable paso de los años, un amor que tiene la asombrosa capacidad de adaptarse, de crecer de manera orgánica y de florecer con una belleza radiante, incluso en las circunstancias más adversas y desafiantes. Esa, amigos míos, es la esencia inconfundible de Ozge y Serkan. Para dar inicio a esta profunda exploración, debemos emprender un viaje hacia el pasado, retroceder en el tiempo para comprender verdaderamente los humildes comienzos de su extraordinaria historia. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué chispa, ese destello fugaz, encendió la llama que con el tiempo se convertiría en un fuego inextinguible, capaz de iluminar sus vidas? Es una verdad universalmente reconocida que las grandes historias de amor a menudo nacen de encuentros que parecen dictados por el destino, de miradas que se cruzan en un instante y que, de alguna manera inexplicable, prometen algo mucho más grande y significativo. Y la historia de Ozge y Serkan, permítanme asegurarles, no es en absoluto una excepción a esta regla. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron, se percibió una conexión palpable, una atracción magnética e irrefrenable que iba mucho más allá de las superficialidades. Parecían ser dos almas resonando en la misma frecuencia cósmica, predestinadas a encontrarse y a erigir juntas algo verdaderamente extraordinario, algo que perduraría. Sin embargo, como suele suceder en cualquier narrativa grandiosa que se precie, el camino hacia la felicidad eterna rara vez es un paseo tranquilo y exento de obstáculos. El amor eterno, esa construcción sublime, no se edifica en un solo día, y definitivamente no está libre de las inevitables pruebas que la vida se encarga de presentarnos. Y Ozge y Serkan, como cualquier pareja que emprende un viaje profundo, tuvieron que navegar por sus propios y particulares desafíos. Quizás fueron las diferencias de opinión, esas fricciones naturales que surgen en cualquier relación, quizás fueron las presiones externas, esas voces del mundo que intentan influir, o tal vez fue simplemente la vida, en su infinita sabiduría, presentándoles lecciones y pruebas que los harían crecer. Lo verdaderamente fascinante y admirable de su historia reside en la forma en que abordaron estas adversidades. No permitieron que los obstáculos los vencieran ni los definieran. Al contrario, cada desafío se convirtió, de manera proactiva, en una oportunidad invaluable para fortalecerse mutuamente, para comprenderse a un nivel más profundo y para solidificar aún más ese vínculo especial que los unía. En ellos observamos un ejemplo palpable de resiliencia inquebrantable, una demostración viva de cómo el amor verdadero, en su forma más pura, puede actuar como un ancla inamovible en medio de la más feroz de las tormentas. Un aspecto que, sin duda alguna, resalta de manera prominente en la narrativa de Ozge y Serkan es la profunda y sincera admiración mutua que se profesan.
Esto va mucho más allá de la mera atracción física o de los fugaces sentimientos románticos. Se trata de un respeto profundo y arraigado por la esencia misma de la persona que tienen al lado. Se admiran mutuamente por sus cualidades intrínsecas, por sus fortalezas únicas, por la forma particular y valiente en que navegan por las complejas aguas de la vida. Esta admiración mutua no es un detalle menor, es, de hecho, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye y se mantiene un amor verdaderamente duradero. Cuando amas y, sobre todo, respetas a la persona que camina a tu lado, las cosas, por naturaleza, tienden a volverse más sencillas. Las discusiones, en lugar de escalar, se transforman en conversaciones constructivas y las dificultades, en lugar de ser cargas individuales, se abordan como un equipo unido y cohesionado. Yodge y Serkan son un testimonio viviente y brillante de esta verdad. Sus acciones cotidianas, cada palabra que pronuncian, la manera en que sus miradas se cruzan, todo en ellos habla de un amor profundo, arraigado y genuino. Además de esta admirable admiración, observamos en su relación una complicidad inquebrantable, una sincronía que pocos logran alcanzar. Son compañeros de vida en el sentido más puro de la palabra, son los mejores amigos, sus confidentes más cercanos. Se apoyan mutuamente en la persecución de sus sueños más ambiciosos, celebran con júbilo cada uno de sus éxitos, por pequeños que parezcan, y se brindan consuelo y apoyo incondicional en cada uno de sus fracasos o tropiezos. Esa inigualable sensación de tener a alguien que te respalda sin fisuras, alguien que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas, es, sin lugar a dudas, uno de los regalos más preciados que el amor puede ofrecer. Yodge y Serkan afortunadamente comparten esta bendición en su máxima expresión. Su relación irradia la sensación de ser un refugio seguro, un santuario donde pueden ser ellos mismos en toda su autenticidad, sin el temor paralizante de ser juzgados, un lugar donde pueden crecer, evolucionar y florecer juntos de la mano. Ahora, detengámonos a reflexionar sobre la fascinante evolución de su amor a lo largo del tiempo. Las relaciones que se inician, especialmente en las primeras etapas, suelen estar marcadas por una intensa pasión y la emoción de la novedad. Son fuegos artificiales que deslumbran. Pero un amor que realmente perdura, que resiste el paso del tiempo, es aquel que tiene la capacidad de evolucionar, de adaptarse con gracia a las diferentes etapas y circunstancias que la vida les va presentando. Yodge y Serkan han demostrado, de manera excepcional, esta capacidad innata de crecimiento. Su amor no se ha estancado en las efímeras e intensas emociones de la juventud, sino que se ha nutrido constantemente, se ha enriquecido inmensamente con cada una de las experiencias compartidas, con la sabiduría y la madurez que la vida, implacablemente, va aportando. Han aprendido a amarse de maneras nuevas, más complejas y profundamente más significativas a medida que los años han ido transcurriendo. Y a partir de todo esto, ¿qué lección valiosa podemos extraer de su amor eterno que conquista? Creo firmemente que el mensaje que nos transmiten es poderoso y universal. Nos enseña de manera contundente que el amor, cuando es genuino en su esencia, cuando es profundo y sincero, posee una capacidad intrínseca para superar cualquier barrera, por infranqueable que parezca. Nos muestra con claridad meridiana que la comunicación abierta y honesta, la empatía profunda y compasiva, el respeto mutuo innegociable y el compromiso firme y constante son, sin duda alguna, las claves esenciales para construir una relación sólida, duradera y verdaderamente significativa. Nos inspira a no renunciar a la creencia en la posibilidad de un amor que no solo enamora superficialmente, sino que también conquista los corazones, que triunfa audazmente sobre las adversidades y que se fortalece y enriquece con cada instante que pasa. Es posible, quizás, que no todos tengamos la oportunidad de vivir una historia tan épica y cinematográfica como la de Yodge y Serkan. Sin embargo, lo que sí está a nuestro alcance, lo que podemos hacer con certeza, es aplicar los principios fundamentales que su relación ejemplifica de manera tan brillante en nuestras propias vidas. Podemos esforzarnos incansablemente por construir relaciones que se cimienten en la confianza mutua, en el apoyo incondicional, en la admiración sincera y constante. Podemos aprender a enfrentar los inevitables desafíos de la vida no como adversarios, sino como un equipo unido, a comunicarnos de manera efectiva y empática, y a valorar y cultivar la profunda complicidad que se forja a lo largo del tiempo. Su historia, en definitiva, se erige como un faro de esperanza luminosa para todos aquellos que anhelan encontrar y cultivar un amor verdadero, un amor que además sea duradero y significativo.
En resumen, la inspiradora travesía de Ozge y Serkan sirve como un recordatorio vívido y conmovedor de que el amor eterno no es meramente un concepto romántico etéreo, sino una realidad tangible que se construye laboriosamente, día tras día, con un esfuerzo constante, con una dedicación inquebrantable y, sobre todo, con un corazón abierto y receptivo. Es un amor que conquista, no a través de la imposición o la fuerza bruta, sino a través de la perseverancia tenaz, de la comprensión profunda y de una conexión que, francamente, trasciende lo puramente terrenal, lo efímero. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro emotivo recorrido por la inspiradora historia de Ozge y Serkan y su extraordinario amor eterno. Hemos tenido el privilegio de explorar los albores de su relación, los obstáculos que supieron superar con valentía, la admiración mutua y la complicidad inquebrantable que los une tan sólidamente, y la forma magistral en que su amor ha sabido evolucionar y madurar con el paso del tiempo. En síntesis, su relación nos imparte una lección invaluable: el amor verdadero no es solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza activa y poderosa que construye, que supera y que, por encima de todo, conquista. Nos deja como legado la enseñanza fundamental de que, con una base sólida de respeto, una dosis generosa de empatía y un compromiso inquebrantable, es posible forjar vínculos que no solo perduren, sino que florezcan eternamente. Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por habernos acompañado en este viaje. Ha sido un verdadero placer compartir esta historia tan conmovedora con todos ustedes. Espero, de corazón, que les haya parecido tan inspiradora y edificante como a mí. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué les ha parecido la historia de Ozge y Serkan. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que les resuene? ¿Qué aspectos particulares de su relación les han impactado más profundamente? Por favor, no duden en compartir sus valiosas opiniones, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Me fascina leerlos y su feedback es fundamental para nosotros, ya que nos impulsa y nos guía a crear contenido que realmente conecte con ustedes y que amen disfrutar. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha tocado el corazón y les gustaría ver más historias que celebren el amor, las conexiones humanas profundas y las inspiradoras travesías de vida, no olviden, por favor, dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo generosamente con sus amigos y familiares, con aquellos que, al igual que ustedes, aman las historias románticas, edificantes y llenas de esperanza. Y lo más importante de todo, si aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, háganlo ahora. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse, en tiempo real, cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura, llenos de historias fascinantes. Hasta luego, queridos amigos.